Buen día, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Vamos a trabajar con el contenido 5.1, el cual está referente a la nomenclatura, proceso histórico de clasificación. Ya lo veníamos trabajando en unos videos previos. En esta nos vamos a centrar en los sistemas filogenéticos, sistemas fenéticos, numéricos, sistemas cladísticos, y vamos a hablar de algunos otros criterios que se utilizan para considerar las clasificaciones, categorías taxonómicas y nomenclatura binomial. Este contenido va a estar dividido en principio. Este video tiene 3 partes. Posteriormente trabajaremos las siguientes partes. Vamos a comenzar entonces. Lo primero que tenemos que recordar es que definir cada uno de los términos. Primero, sistemática va a ser relativa al estudio de las clases y la diversidad de los organismos y de todas las relaciones que existen entre ellos. Esta definición es de Simpson y de Crixis desde 1961 y 1978. La taxonomía va a ser el ordenamiento como tal, el estudio de la clasificación, incluyendo sus bases, principios, procedimientos y reglas. La nomenclatura va a ser la disciplina normativa auxiliar de la taxonomía, encargada de dar los nombres y las reglas correspondientes. En la actualidad, esta es parte importante para recalcar, tanto sistemática y taxonomía lo vamos a trabajar como sinónimos. Esto es porque los dos hacen referencia a la clasificación y ya el concepto se ha ido fundiendo entre sí para el caso que nos compete en este momento. En principio, entonces, Linneo, que lo vamos a estar nombrando acá en el momento de lo que estemos hablando de clasificaciones taxonómicas, ya que fue el padre de la taxonomía moderna, él reconocía un orden jerárquico en el cual establecía 4 categorías en las que estaba el clase, orden, género y especie. Por debajo de la especie reconocía algunas otras variedades o subespecies. Estableció el método con el cual íbamos a dar nombre a los diferentes individuos presentes en el planeta. ¿En qué se basa? Bueno, en principio se basa en la teoría de la evolución por selección natural de Darwin y Wallace, haciendo énfasis en lo que era el gradualismo, selección natural, la comunidad de descendencia, la extrapolación, la herencia mezclada y la herencia de los caracteres adquiridos. De allí que tengamos que definir lo que es una comunidad de descendencia, en la cual son todos los seres vivos que comparten ancestros comunes en el pasado. A partir de ello van divergiendo evolutivamente. Cuanto más reciente sea la divergencia, es decir, cuanto más estén cercanos a un ancestro común, menor es el tiempo de división, mayor será la cantidad de características comunes en la que comparten esas especies entre sí. Esto explica la distribución jerárquica del parecido entre las diferentes especies. Vemos entonces un ejemplo de cladograma donde establecemos las relaciones que hay entre los gatos domésticos, los leones, las focas, los caballos y en este caso una lagartija. Darwin destacó en sus estudios, según lo que veíamos en el segundo lapso, la necesidad de que la clasificación de los organismos reflejara su filogenia, es decir, reflejara cómo estaban emparentados entre sí. De allí que sea importante distinguir entre la genealogía, quién desciende de quién, y filogenia, la comunidad de descendencia con un ancestro común. Muchas veces ambas nociones suelen estar mezcladas, debido a que al hacer el estudio podemos ver que ellos están muy relacionados. Dentro de los árboles como tal vamos a trabajar con varios tipos de árboles. Tenemos dendrogramas, el cual nos indica que es un término neutro y va a ser un sinónimo de árbol. Cladogramas, en donde el árbol está construido en base a un análisis cladístico y expresa relaciones de ancestralidad común. Fenograma, el árbol está construido en base a características fenéticas de los diferentes taxones. Filogramas, en el cual el cladograma, cuyos largos de ramas son proporcionales a la divergencia entre los taxones, y el número de cambios de estado entre los diferentes caracteres. Y allí que tenemos que estar pendientes no solo de las relaciones que se establecen, sino también del largo de las líneas que unen cada uno de esas ramas del árbol.
filogenia, entonces va a ser el árbol que expresa las relaciones de ancestralidad común, netamente dicho, y el árbol filogenético, que es el que normalmente trabajamos, el cual es un diagrama ramificado en el cual están explícitas las relaciones genealógicas entre los taxas que se están considerando. Terminología entonces para los cladogramas. Primero, tenemos un nodo terminal, tenemos que nos indica a diferentes individuos. Tenemos un nodo interno, el cual se basa en una hipótesis de un ancestro común. Y finalmente tenemos un nodo como tal que nos indica quién es ese ancestro entre los diferentes. Puede ser hipotético, puede no ser hipotético, puede ser que tenga registro fósil, puede ser que no tenga registro fósil. Simplemente la lógica me dice que allí debe haber un antecesor común, ya que ellos comparten las características similares entre todos. En este caso, en ese antecesor hipotético nos está indicando y lo tenemos por características comunes que hay entre ellos. Ya luego entra el resto de los estudios, la parte genealógica que podemos aplicar actualmente con la aplicación del estudio genético como tal. ¿Cómo se van a ir construyendo entonces? Todas las características que están presentes en un árbol filogenético pueden ordenarse y establecer relaciones entre ellos a través de los diferentes nodos que nos indican que puede haber o no un ancestro común. De allí que tengamos la construcción de un individuo, un árbol que tiene todas sus ramas en las mismas distancias, y por lo tanto yo ahí deba hacer un ordenamiento. En este caso ese ordenamiento es una politomía, la cual es una sección del árbol filogenético en la cual las relaciones no se pueden resolver totalmente, de allí que podamos hacer hipótesis de cómo hacer el ordenamiento. Finalmente, ya con todos los datos recogidos, no solamente de ancestros comunes, registros fósiles, registros genealógicos de los diferentes individuos, podemos resolver por completo esa rama del árbol filogenético. De allí que lo primero que vamos a ver es situaciones politómicas de polimorfismo, en donde podemos ver diferentes características que están presentes en un organismo o otro, que resulta necesario hacer el orden en el árbol. Así que eso es lo que estamos viendo, cómo se está ordenando las diferentes ramas en el árbol, y aquí se establecen relaciones inclusive en el tiempo. Mientras más arriba esté el individuo o la especie ubicada en el árbol filogenético, más reciente va a ser, y por lo tanto más características puede tener compartidas o no. De allí que cuando estamos haciendo no solamente el árbol, sino que se va a leer el árbol, se utiliza una notación paréntica que nos va a indicar que esos individuos tienen un ancestro común. De allí que para esta representación de árbol tenemos A y B, que van dentro de un paréntesis porque ellos pertenecen a un individuo que deriva de un ancestro común, por lo tanto tiene características compartidas. C quedaría solo y D y E vuelven a quedar juntos. Dentro de ese ordenamiento de los diferentes cladogramas, pues tiene un orden que vamos estableciendo a lo largo no solamente del tiempo, ubicándonos no solamente en el tiempo, sino también en las características que están compartiendo. Es lo que podemos ver en el diagrama, en el cual unos tienen una ubicación más o menos igual en la representación. Sin embargo, con los datos que se van recogiendo, podemos hacer un orden jerárquico de cada uno de los individuos. ¿Cómo establecemos entonces esas características, o cómo se colocan esas características? Primero, tenemos un rasgo apomórfico en el cual va a ser un rasgo en el cual tiene una característica exclusiva a un grupo de especies y que pueden o no presentar una forma ancestral. También tenemos los autapomórficos,
en los cuales el carácter o rasgo es especializado, es exclusivo a ese grupo taxonómico monofilético. Un carácter o rasgo, en el caso de la sinamomorfismo, puede ser un rasgo que está compartido en dos o más grupos taxonómicos y se deriva a través de una evolución de una característica ancestral. En el caso de los rasgos homoplásticos pueden o no estar representados por una característica ancestral. Ya ahí de esto va a depender de los nichos ecológicos, de las relaciones parentales que se pueden establecer para dar como resultado a un individuo que tiene características similares, pero que no dependen de ese ancestro común. Entonces, dentro de ejemplo como tal, tenemos aquí un árbol elaborado a partir de diferentes características que me van a indicar cómo están relacionados entre sí los diferentes organismos que encontramos en la parte superior. En este caso ahí tenemos desde marsupiales hasta plantas. Podemos encontrar otros individuos en los que están relacionados como tal a partir de ese árbol común. Tenemos ramas que están más ramificadas que otras, y esto es porque, bueno, han ido evolucionando. ¿Qué características estamos estudiando allí? Bueno, primero estamos estudiando la presencia del cráneo, las vértebras, las mandíbulas, cuántos miembros tienen, pulmones, vejigas natatorias, tipos de aletas, soporte esquelético, el quiridio, características de la piel, del oído interno. O sea, son características que vamos a estudiar para poder ubicar en el árbol filogenético todos los individuos y establecer las relaciones que ellos pueden presentar entre unos y otros. Y estas relaciones son las que me van a permitir posteriormente hacer la clasificación, no solamente del árbol filogenético, sino la clasificación taxonómica de esos individuos. Debo estudiar entonces no solamente esas relaciones, sino también debo estar pendiente de las presencias de homologías, que pueden ser similitudes verdaderas o no, se expresan como tal como una homoplasia, que puede ser una similitud superficial. Los criterios para establecer estas homologías los definió Riemann en 1898 hasta 1976, que hizo sus trabajos y establecía que, bueno, había que estudiar la posición, la similitud de las relaciones topográficas, la similitud de la estructura fina como tal del órgano estudiado, la conexión a través de diferentes formas intermedias. Esto me permitía saber si era un carácter que era de herencia común o no lo era, simplemente era por el ambiente que podía estar presente y influir en ese individuo para clasificar. Ejemplo entonces de esas características, podemos hablar de que caracteres homólogos, tanto de alas de vampiros, de delfines o de delfines, pueden estar relacionados en estructuras, pero cuando estudiamos, o sea, pueden ser similares, pero cuando estudiamos las características finas vemos algunas similitudes, en este caso presencias de dedos, carpos, metacarpos que están presentes en ese individuo. Eso es en la parte de arriba. Cuando hablamos en la parte B, estamos hablando de las similitudes en cuanto a los oídos internos que tienen los diferentes organismos. Esto también nos indica una relación evolutiva entre diferentes organismos, y también esta relación puede estar presente en descendientes, en los subdescendientes, por lo tanto pueden derivar de un ancestro común. Dentro de las características entonces podemos estudiar la homología, la homoplasia, que se van a dar por convergencia, paralelismo o reversión. Vemos la diferente cómo están representados distintamente en el cladograma. Vemos presencia de órganos homólogos que derivan de ese ancestro común. Tenemos presencia de convergencia, donde dos características se desarrollan como resultado de una presión de selección natural sin estar presente un ancestro común, o simplemente una reversión donde el ancestro común transmitió sus características a otro descendiente.
De allí entonces que sea más fácil definir lo que es una evolución paralela o una evolución convergente, o sea más fácil representarla o observarla en el árbol filogenético, y es lo que nos interesa resaltar de esta lámina. ¿Quiénes son resultados de un ancestro común, de un ancestro común como tal, que dieron como origen a una evolución secundaria, o aquellos que dieron como resultado características homólogas por evolución convergente? De allí vamos a encontrar entonces algunos tipos. Vamos a encontrar los tipos de esos clados. Vamos a tener los monofiléticos, que son aquellos que contienen al ancestro en común más reciente y todos sus descendientes. Vamos a tener los parafiléticos, son aquellos árboles en los que se va a encontrar el ancestro común más reciente, pero no a todos sus descendientes. Y los árboles polifiléticos son aquellos que van a agrupar diferentes taxas, diferentes características taxonómicas en base a convergencia o caracteres homoplásticos. Todas las clasificaciones se van a basar entonces en el parecido para poder agrupar los diferentes taxones. Dependiendo de esa similitud se van a poder hacer distinciones entre los diferentes árboles o diferentes escuelas que van a encargarse de la ordenación taxonómica actual. De allí vamos a encontrar la sistemática numérica o el feneticismo, la cual se va a basar en una similitud total, entendiéndose como una similitud en homóloga o una similitud homoplástica. Esta similitud homóloga va a depender de una similitud ancestral que se va a denominar plesiomorfía, o más una similitud derivada que se va a denominar sinapomorfía. Esto es lo que se utiliza para la sistemática clásica. Para la sistemática filogenética o cladismo vamos a utilizar otras categorías o el conjunto de todas esas categorías. Entonces, de los resultados de la aplicación de los diferentes enfoques sistemáticos, vamos a obtener entonces una sistemática clásica, la cual va a utilizar además el concepto de grado evolutivo. Algunos organismos van a ser más evolucionados que otros, esto según esta visión. Ojo, ya sabemos que si están presentes en el planeta, están adaptados, han evolucionado. La utilización del parecido plesiomórfico, el concepto de grado, la lleva a definir grupos entonces que van a ser parafiléticos, porque tienen características comunes. La aplicación de rasgos taxonómicos en la clasificación de manera arbitraria, en la clasificación va a ser entonces de manera arbitraria, y por lo tanto esta no va a representar una filogenia real. No hay ancestros comunes, simplemente estamos estudiando características similares. La clasificación debe reflejar no solo la centralidad común, sino también el grado evolutivo que presentan cada uno de ellos, que es la que estábamos viendo al principio. Esa ha sido toda la parte 1, gracias por su atención, e inmediatamente van a tener la parte 2. Feliz día.